Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a llevar adelante entonces la clase que tiene que ver con el diseño en Argentina, donde vamos a concentrar eh, tres temas. Estos tres temas son la gráfica peronista, el arte concreto y el Instituto de Itela, ¿sí? Arrancamos con la primera, entonces, que tiene que ver con los inicios de la industrialización. La industrialización en Argentina, entonces, bueno, tiene que ver y en principio es muy dependiente de algunos otros tipos de negocios que tienen que ver con los que se fueron dando muy tempranamente por medio del modelo agroexportador, ¿sí? Y los derivados, bueno, de las industrias extractivas sobre todo, y los derivados de, bueno, la producción y exportación de lana, trigo, cuero y carnes, que son las principales exportaciones del país, ¿no? Esto de alguna manera posibilitó que más adelante se desarrollasen algunas industrias que tuviesen que ver con el desarrollo de ciertos bienes para trabajar la tierra, para procesar estos materiales. Y bueno, de alguna manera, lo que produce la Primera Guerra Mundial es una limitación en cuanto a los productos que Argentina importaba, ¿no? Ustedes saben que si un país se dedica únicamente a trabajar la tierra, los productos industriales los tiene que importar de otro país industrial que se dedica a producirlos, ¿sí? Lo que va a provocar la Primera Guerra Mundial y en la Segunda también esto se va a volver a repetir, es una limitación en cuanto al tráfico de estos productos, ¿no? Que llegaban sobre todo de Europa y que abastecían el mercado local. Ante esta imposibilidad de poder adquirirlos en el mercado internacional, porque bueno, Europa como gran productor industrial se encontraba en medio de la guerra, Argentina va a empezar a desarrollar de manera local eh, algunos de estos productos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cuáles son algunos de ellos. En principio hablamos de, bueno, productos de cristalería, como el caso de las cristalerías Regolosi, la producción de vidrio. En 1882 ya se había iniciado esta producción acá en Argentina. Bueno, alpargatas como una de las grandes usinas productoras de calzado del país. Sean Ditela en 1911, dentro de lo que es el sector de la metalmecánica para producir lo que son máquinas amasadoras de pan, ¿sí? Fábrica militar de aviones, se produjeron aviones en Argentina y muchos otros insumos también de uso militar, y Perel S.A., productor en este caso de cubiertos, entre algunos otros productos también, ¿sí? Lo que va a generar de alguna manera la producción local es también muchas falsificaciones de productos que se consumían traídos de Europa. Entonces, para evitar o para frenar, digamos, esta problemática, lo que va a hacer el Congreso Nacional es sancionar una ley en el año 1926, que es una ley que obliga a las empresas a utilizar la etiqueta Industria Argentina, ¿sí? Hoy por ahí nosotros la etiqueta Industria Argentina la llevamos con mucho orgullo, pero inicialmente se crea para que muchos, por ejemplo, de las bebidas espirituosas que figuraban aquí con una etiqueta de marcas italianas, pero no lo eran, dejasen entonces de falsificar esta producción haciéndola pasar por una producción importada y diesen cuenta de su verdadero origen, que era el de los productos de industria nacional, ¿sí? Así que de alguna manera esto surge en el Congreso como una manera de frenar la falsificación de, de algunos productos y bueno, es algo que sigue muy presente en nuestra producción. Ustedes pueden ver cualquier tipo de producto consumible que tengan y van a ver que entonces sigue figurando esta etiqueta de industria argentina, ¿no? Que empieza a marcar un poco el diferencial entre nuestra producción y la producción importada. Y bueno, esto de hablar de producción local y producción importada va a traer, digamos, el pensar una problemática que tiene que ver con qué es lo que posibilita para un país como el nuestro mantener una economía únicamente ligada a extraer minerales o criar ganado o extraer eh, productos que van a ser materias primas de otras industrias pero que no se procesan en el país, o bueno, cuestiones relativas al agro, ¿no? ¿Y en qué lugar nos pone eso en el panorama internacional? En ese sentido, en el marco de una institución que es la CEPAL, un economista llamado Raúl Prebisch va a plantear esta problemática, ¿no? De exportar materias primas e importar manufacturas como desventajosas para Argentina, proponiendo la industrialización como el único camino posible para el desarrollo, ¿no? De alguna manera lo que él plantea en principio es que, por darles un ejemplo, ¿no? Si nosotros exportamos cuero
y después exportamos un par de zapatos o una cartera hecho con ese cuero en otro país, por ejemplo en Italia o en Francia, de alguna manera resulta desventajoso para nosotros como país, porque lo que estamos importando tiene un mayor valor y de alguna manera integra el valor que agrega la mano de obra con la que se llevó adelante la elaboración de ese par de zapatos, la marca comercial de quien lo está exportando, los costos logísticos de haber sacado ese cuero de Argentina y después volverlo a traer en forma de un par de zapatos. Y todo ese valor, toda esa ganancia queda en el país destino de la exportación, ¿no? Entonces, de alguna manera, imagínense que nosotros, por ejemplo, exportamos cuero y recibimos zapatos italianos, bueno, toda esa mano de obra y toda esa logística es absorbida por el precio final del producto que termina pagando la misma Argentina que exportó ese cuero. De modo que esto resulta desventajoso y de alguna manera se va a plantear esta cuestión de la soberanía en cuanto a la producción, ¿no? Si mantenemos un lugar en el panorama internacional donde únicamente vamos a exportar estas materias primas, o si como país tenemos la ambición de generar una industria nacional y que ese trabajo quede, y esa elaboración y ese conocimiento quede en nuestro territorio, ¿no? Después Previch con el paso del tiempo va a ir cambiando su mirada al respecto y va a ir hacia lo opuesto y va a plantear, digamos, que Argentina tiene que obtener una diferencia a partir de la exportación por muchas toneladas de sus productos básicos o semielaborados y acatar de alguna manera esta idea de la división internacional del trabajo y que nuestro lugar en el mundo, por ser un país muy grande que tiene mucho territorio, está necesariamente limitado, ¿no?, a exportar, por ejemplo, trigo, soja, carne y lana, y no hacer productos elaborados porque nos estaríamos metiendo, digamos, en una incumbencia que deberían llevar adelante otros países que tienen limitaciones en cuanto al espacio y en cuanto a los recursos naturales, ¿sí? Entonces, esta postura de Previch va a cambiar radicalmente, vamos a empezar a decir después lo contrario de lo que hice en un inicio, pero bueno, como recién comienza la clase, tomamos solo la primera parte, ¿sí? Otra cuestión importante es entender el panorama de Argentina en relación a las nuevas ideas que circulaban a nivel global, ¿sí? Cuando nosotros vimos el tema de la nueva tipografía, vimos que se desarrollan en el centro de Europa nuevas tendencias que tienen que ver con cómo va a ser el nuevo diseño gráfico del siglo XX, ¿sí? En términos del proyecto moderno. Y lo que vemos nosotros muy tempranamente es que Argentina tiene muchísimos vínculos por medio de la inmigración con muchas de estas innovaciones que se van a estar llevando adelante en Europa para entender una nueva manera de hacer el diseño, ¿sí? Entonces, vemos aquí una publicación que realiza el Instituto Argentino de Artes Gráficas, que se llama Anales Gráficos. El Instituto Argentino de Artes Gráficas es un instituto que se funda en el año 1907, en el mismo año que se funda la Verbund en Alemania, y bueno, que tiene entre sus incumbencias la capacitación de los trabajadores de la industria gráfica. Y bueno, muchos de esos trabajadores de esta industria gráfica eran extranjeros y ya trabajaban muchos en la industria gráfica en sus países de origen. Entonces, cuando emigran a Argentina, vienen con un montón de publicaciones que incluyen de alguna manera esas ideas de vanguardia. Y también el Instituto de Artes Gráficas va a tener vinculación con otros institutos de artes gráficas a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, en Francia. Y esto lo que va a posibilitar es que a partir de esta revista de análisis gráficos lleguen las ideas de la vanguardia europea, como por ejemplo la publicación muy tempranamente de un texto de Ian Gihol que se llama ¿Qué es y qué busca la nueva tipografía? Es una publicación que la hace en 1931 y en ese mismo año sale publicada en el Instituto de Artes Gráficas aquí en Argentina, y vemos entonces cómo se utilizan algunos afiches para ilustrar esta nueva manera de hacer de diseño gráfico que acarrea la nueva tipografía de Ian Gihol, ¿sí? Entonces, de alguna manera, había una gran vinculación entre las ideas europeas y lo que estaba pasando en Argentina, al menos en lo que a diseño gráfico atañe, ¿sí? En ese sentido, hay una investigación muy interesante que hace una historiadora del diseño argentina, que se llama Andrea Hergich, una colega, y ella dice, muchas de las ideas centrales que iban a caracterizar al campo del diseño y al perfil del diseño gráfico, que se iba a delinear años más tarde, estaban presentes ya en las reflexiones de este protodiseñador y circularon entre los gráficos del Instituto de Artes Gráficas en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, de alguna manera, ella, a partir de su investigación, que es su tesis de maestría, da cuenta de la influencia de lo que el diseño gráfico internacional va a traer al surgimiento del diseño gráfico en Argentina,
Recordemos que casi todos los primeros 50 años del siglo XX todavía no llevaba el nombre de diseño gráfico, pero de alguna manera se estaba constituyendo el corpus de lo que la disciplina iba a hacer, ¿sí? De que otras disciplinas y conocimientos se iba a nutrir hasta que se constituye como un campo propio, ¿no? Entonces, todo este saber que se genera en los talleres, este saber bien pragmático, ¿no? Y, Andrea Hergis lo va a llamar protodiseño. ¿Sí? Protodiseño porque todavía no se llamaba diseño, pero muchas de las ideas y de los debates que tenían son los que después va a tener el propio diseño gráfico más adelante cuando sea una disciplina en sí misma, ¿sí? Y bueno, además de las ideas propias del movimiento moderno en comunicación visual, lo que van a ver ustedes es que en la década del 40, el 45 en adelante, hasta el 55, que se lleva adelante el golpe de Estado de Aramburu contra el gobierno de Perón, se va a desarrollar una gráfica que nosotros denominamos gráfica peronista, que va a tener características muy particulares y que va a tener un alcance nacional, nada, totalmente extendido, porque era motorizado por el gobierno nacional, ¿sí? Por esta nueva doctrina, esta tercera posición que iba a ser el peronismo, ¿sí? Entonces, el peronismo va a desarrollar una serie de temas, de figuras y de maneras de contar muy propias del movimiento, que bueno, en el 55 se van a prohibir y anular por completo ante el golpe militar. En ese sentido, algunas de las acciones del peronismo se describen en esta revista que se llamaba Mundo Peronista. Dice entonces, con el ascenso al poder del peronismo, se mostró una clara ambición de industrializar al país, como expone Perón en su discurso del 45. El peronismo va a tomar la figura del trabajador, pero no tanto del trabajador rural, si bien la va a usar también, sino del trabajador industrial, ¿sí? Del trabajador de las fábricas. Y Perón, en esta publicación Mundo Peronista, va a decir, o conquistamos nuestro derecho a competir industrialmente con el resto de los países del mundo, por lo menos para satisfacer nuestras necesidades, o seremos siempre un país dependiente. Y al serlo, cada uno de los industriales, cada uno de nosotros, cada uno de los argentinos, pagará el tributo de esa dependencia porque nunca se depende gratuitamente, ¿sí? Él había sido ministro de Trabajo durante la gestión del presidente Ramírez, que es el presidente que ejerce el poder durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el 45, bueno, la guerra está a punto de terminar y Perón asciende al poder ya como presidente de la nación. Conocerán muy bien las narrativas propias del surgimiento del peronismo. Y de alguna manera toma muy concienzudamente la tarea de elaborar una estrategia de comunicación controlada por el gobierno, ¿sí? En este sentido, entonces, se van a realizar muchas publicaciones impresas, algo que va a caracterizar al peronismo es mucha inversión pública en cartelería, en folletería, en cinematografía, porque entendían que de esta manera era la mejor forma en la que podían difundir estas ideas al grueso de la población destinataria de las mismas, ¿no? Si bien son todos los argentinos, una gran base que constituye las masas peronistas, se daba sobre todo en grupos que eran los grupos de clase trabajadora de la periferia, ¿sí? Sobre todo, no tanto lo de la capital federal ni la clase media, que ya había surgido y tomado un lugar protagónico con el irigoyenismo, sino que el peronismo va a ir a buscar a una clase que estaba excluida, que no tenía voz, y la va a hacer visible, le va a dar un cuerpo y les va a dar sobre todo una imagen que va a empezar a aparecer de manera recurrente en la comunicación peronista. En ese sentido, entonces, se van a valer de la esquemática, como pueden ver ahí, para dar cuenta de las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí aparece un mapa de Argentina, ¿no? Con una industria saliendo en el medio, agarrada ahí por esa mano invisible, en este caso visible, que dice produzcamos, ¿no? Y de alguna manera está dando cuenta de que el perfil de este gobierno no va a ser únicamente apoyar a la burguesía del agro, sino que va a tratar de generar una burguesía industrial, va a tratar de apoyar el desarrollo de estas industrias que yo les contaba al principio, ¿sí? Y algo característico que pueden ver en la folletería del peronismo, se ve muy claro, ¿no? Son los diferentes niveles de lectura donde lo primero que se hace evidente, no importa en qué lugar esté ubicada la palabra, es el apellido del líder, ¿no? Perón aparece siempre más grande que todo lo demás y después el tema de la publicación en particular, ¿sí? El peronismo va a tener una característica en términos políticos y también comunicacionales que tiene que ver con poner en énfasis la figura del líder, ¿sí? Va a ser un personalismo. Por eso que el diseño gráfico también nos deja ver bien claro, ¿no? Las características de este personalismo, donde siempre aparece primero la figura del líder, ¿sí? Van a generar entonces un repertorio gráfico enorme y muchas exposiciones que den cuenta de lo que el Estado está haciendo. El peronismo
trabaja en una lógica que fue muy común en los denominados años dorados, el tema nosotros ya lo trabajamos cuando vimos Estados Unidos, que tiene que ver con un Estado intervencionista en este caso, ¿sí? Un Estado que toma las riendas de la economía, determina las reglas de este mercado y estimula, o sea, trabaja en pro o en detrimento de ciertos sectores según la estrategia de desarrollo que quiere para la nación, ¿sí? En ese sentido, entonces, el peronismo esto lo pone de manifiesto en su estrategia de desarrollo industrial que se llamó primer plan quinquenal, ¿sí? El primer plan quinquenal ellos van a desarrollar fuertemente algunas industrias y no tanto otras. Las que más van a estimular son la industria textil y la industria metalmecánica, ¿sí? De esta manera, entonces, lo que generan es un altísimo crecimiento donde el Estado va a alentar el consumo de estos bienes y va a masificar la presencia de ciertos productos en los hogares de los argentinos, productos que antes eran productos destinados a una élite y no a las masas, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de estadística que aparece en uno de los textos que ustedes tenían para leer hoy, el de Natalia Milanesio, cuando los trabajadores salieron de compras, que habla de el aumento de la producción de heladeras, ¿no? Que pasó de 12.000 unidades en el 47 a 152.000 en 1955. O sea, en muy poquitos años, un gran salto en la producción, y esto fue posible gracias a que se generaron también nuevas dinámicas para la compra, hubo acceso al crédito de los trabajadores para que puedan pagar esas heladeras que, bueno, nada, en el periodo anterior hubiese sido imposible que un trabajador contase con este electrodoméstico en casa, ¿sí? La idea era entonces que estos trabajadores industriales tuviesen buenos salarios y que esos salarios se transformasen en un aumento en el consumo que volviese de alguna manera al comercio y a la industria, ¿sí? Esta era la idea. Los salarios de los peones rurales en general eran bastante bajos, bastante precarios y no permitían ni ahorro ni un consumo desmesurado por parte del trabajador rural, ¿no? Bueno, el trabajador industrial empieza a tener una serie de derechos que le van a garantizar ciertos consumos, le van a garantizar poder ir de vacaciones, tener aguinaldos, y un montón de luchas que conquista la clase obrera, y sobre todo que, bueno, que le generan acceso a ciertos ingresos que a la vez habilitan ciertos consumos que, de alguna manera van a mantener en movimiento esta rueda que es la industria y el consumo. Eso el peronismo lo tenía muy presente, ¿sí? Entonces necesitaba que la industria se desarrollase porque los salarios industriales eran mejor que los salarios de los trabajadores rurales. Entonces, dentro de este personalismo que estábamos hablando, aparece entonces la figura de Perón, ¿no? Como si el Estado fuese únicamente el líder de alguna manera, ¿no? No era el Estado el que hacía las cosas, sino que era Perón, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece entonces Perón cumple, ¿no? Como una leyenda diciendo, bueno, la nacionalización en este caso de los ferrocarriles, sí, que había sido prometida por el gobierno, efectivamente se lleva adelante y dejan de ser ingleses y se vuelven argentinos, y también algunas acciones que tienen que ver con la obra pública, muy parecido a lo que ya habíamos visto en el New Deal, ¿sí? Si se acuerdan con la gráfica de Lester Bill. Vemos entonces acá un gasoducto Presidente Perón, van a ver algo muy característico del peronismo, que todo se empieza a denominar con el nombre de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. En este caso, el gasoducto Presidente Perón, entonces, que permite transportar este valioso servicio, ¿no? A los hogares de los argentinos de todo el país. Entonces, de alguna manera, la presencia y la importancia del Estado para que se lleven adelante los grandes proyectos, ¿no? La obra pública. Bueno, acá nada, diferentes folletos, ¿no? Que cuentan en este caso el desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio de la Nación en el marco del segundo plan quinquenal, ¿no? Empiezan a aparecer imágenes también muy parecidas a las del New Deal, ¿no? O a lo que veíamos en la gráfica soviética, aparece la industria, esta fábrica activa, ¿no? Por medio de esas chimeneas que expenden cantidad de humo, estos rascacielos, y en el Congreso de Productividad y bienestar social es la gran palabra que va a utilizar el peronismo para dar cuenta de su política, ¿no? Aparecen imágenes de trabajadores industriales con martillos en la mano, de fábricas, de trabajadores rurales con espigas de trigo en sus brazos, ¿no? De trabajadores en talleres con yunques. De alguna manera, todas estas imágenes van a ser las recurrentes para dar cuenta de las principales figuras del peronismo, ¿sí? Entonces, el aumento de la demanda respondió a un alza en los salarios de la clase obrera argentina que habilitó el consumo de bienes que antes de las medidas del peronismo no eran accesibles a ciertos sectores, nos dice Natalia Milanesio, y el aumento salarial vino acompañado de una migración de fuerzas de trabajo del campo a la ciudad. Esto ustedes ya lo vieron en el nivel 1 de la materia, a partir de que se produce la revolución industrial y se instaura la fábrica como espacio de trabajo.
van a ser constantes estas migraciones de muchos de los lugares del interior donde no había tal vez tanta oportunidad de trabajo o únicamente había oportunidad de trabajo en sectores rurales hacia la ciudad en búsqueda de estos mejores salarios que brindaba la industria y de alguna manera eso genera una tensión, ¿no? De cómo esta ciudad está preparada o pretende recibir a los recién llegados, ¿no? Y el peronismo, yo les hablaba entonces de bienestar o de ayuda social, va a utilizar mucho la imagen gráfica, en este caso la ilustración, para dar cuenta de la política pública que lleva adelante, ¿sí? Entonces vemos cómo muestran siempre el antes y el después, en este caso, ¿no? Eh, un capital que lo que hace es empobrecer a la clase trabajadora, ¿no? Donde los ancianos están desprovistos de derechos y los niños también, donde los trabajadores tienen un salario que no les alcanza absolutamente para nada, en un ambiente totalmente desolado, como se puede ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Sequía, bueno, ahí los pájaros esperando para comerse los animales muertos, ¿no? Un rancho, ¿no? La miseria total. Eh, y al lado, ¿no? Una imagen, ¿no? De este estado presente, aparece la República, la alegoría de la República junto con la bandera, arriba, ¿no? Como quien lleva adelante esta ayuda social, y los jóvenes, ¿no? En edad de trabajar, formando una familia, él con un overol, dando cuenta de que es un trabajador industrial. Atrás se ve el típico chalet de los barrios que logró construir el peronismo, ¿no? La vivienda social que logra construir, que no van a ser grandes edificios, sino que van a ser estos chalets, ¿no? Ahí, si les interesa más el tema, les recomiendo mucho el trabajo de la arquitecta Anaí Valent, ¿no? Que desarrolla bien en profundidad toda la política habitacional del peronismo. Y debajo, ¿no? Bueno, los niños y los ancianos, que también van a ser un tema recurrente a la hora de contar la política pública del movimiento, ¿no? Pero vemos acá como casi sin leer queda bien anclado por medio de los temas y figuras del peronismo, ¿no? Quiénes eran los castigados antes de la llegada del movimiento y quiénes son los nuevos beneficiados, ¿no? Acá vemos jubilación y régimen social, ¿no? Gente entonces que puede vivir en estos chalecitos y descansar, leer el diario, tejer, ¿no? Bueno, una situación que tiene que ver más con descansar después de tantos años de haber trabajado duro, ¿no? En la instancia de la ancianidad, y bueno, un Estado en ese caso presente, ¿no? Y bueno, también lo mismo, pero en la figura de los niños, ¿no? Eh, Eva Perón, a partir de una fundación, ella va a ser una figura que por supuesto va a ser muy determinante para el movimiento, va a crear la ciudad infantil, hoy nosotros la conocemos la ciudad de los niños, en la ciudad de La Plata, creada por Fundación Eva Perón, ¿no? De alguna manera la ciudad de los niños, no sé si la visitaron y si no, les recomiendo mucho visitarla, incluso siendo adultos, de alguna manera educa y da cuenta de cómo es habitar una ciudad, los deberes cívicos, ¿no? Hay una municipalidad, hay un banco, hay escuelas, ¿no? Toda una simulación en miniatura, escala niños de la vida, ¿no? De la vida de lo que tiene que ser un ciudadano argentino de alguna manera, ¿no? Bueno, al peronismo en ese sentido no se le escapaba absolutamente nada, ¿no? Todo lo que hacía en términos de comunicación estaba orientado de alguna manera a establecer los lineamientos del movimiento, ¿sí? Y bueno, en el primer plan quinquenal es muy importante para nosotros estudiar esto como diseñadores y diseñadoras gráficas. Seguramente puedan encontrar el PDF o el libro donde están publicadas todas estas esquemáticas que les voy a mostrar yo en este teórico. Ese libro se llama Una Argentina libre, justa y soberana, ¿sí? Y era un libro que se distribuía en diferentes escuelas de Argentina para que los docentes den cuenta de cómo el Estado abordaba las necesidades del pueblo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el libro, por medio de esquemáticas, hablaban de algunas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con historia, con geografía, con desarrollo industrial, con el avance de diferentes tipos de servicios y obras públicas en todo el territorio, ¿sí? Y también algunas cuestiones un poquito más conceptuales, ¿no? Como se puede ver acá, una Argentina que emana una serie de rayos de luz, ven que aparece también la Antártida, ¿no? Como parte de los dominios de la Argentina, muy importante, muy bien contado, ¿no? Soberanía, igualdad, progreso, bienestar, cultura, paz, ¿no? Algunos de los ejes que ellos consideran centrales, ¿no? Para la educación de los niños. Y bueno, se puede ver aquí en la esquemática, no muy tempranamente, no todos los gobiernos habían entendido el poder que la esquemática puede brindar para comunicar estos sistemas complejos. Se puede ver acá entonces cómo se explican, por ejemplo, la cantidad de los habitantes de Argentina, ¿no? Cuántos son y dónde están,
separados en este caso por género, ¿no? Y la otra dice los 9 pilares sobre los que descansa la futura grandeza de nuestra patria, ¿no? En este caso está haciendo mucho foco en algunos centros industriales, algunos que poseen diferentes tipos de energía, ¿no? Como petróleo, y habla de esta estructura que tiene Argentina, ¿no? Como si fuese un embudo donde todas estas extracciones que se hacen al territorio, ¿no? En cuanto a recursos, terminan de alguna manera yendo al puerto de Buenos Aires para ser exportados, ¿no? Entonces, bueno, se habla de los acuerdos que el gobierno hace con los industriales, en algunos alimentos básicos para abaratar el costo de vida, se les enseña a los niños entonces cuáles son los ferrocarriles y cómo estos están distribuidos en todo el territorio, ¿sí? Se habla de nuestro patrimonio, en este caso el del gas, ¿sí? Y lo importante que es para la Argentina, y los números en relación a los yacimientos, la expansión en cuanto a las redes de comunicación, en este caso los teléfonos. Se usa entonces un lenguaje bien claro, ¿no? El tamaño del teléfono de alguna manera marca la masificación del servicio, ¿no? Los distintos tipos de sueldo, ¿no? Un albañil, una costurera, distintos tipos de empleados, ¿no? Bueno, cómo los ingresos eh, van aumentando, ¿no? Cuál es el piso que suele tener cierta industria en particular, los diferentes roles, ¿no? Acá se habla como de una dignificación del trabajador, ¿no? Casi poniendo al mismo nivel a un peón rural que a un médico, ¿no? Bueno, mucho del relato que tiene que ver con humanizar el capital, ¿no? Donde el capital, ¿no? El burgués industrial oprimía al trabajador y en este caso van de la mano, ¿no? Porque, bueno, esta tercera posición del peronismo, ¿no? De alguna manera lo que hace es unificar estos dos mundos y entender que hay un fin común, ¿no? Que genera riqueza y grandeza para la patria y, bueno, por medio de diferentes negociaciones, ¿no? Logran que el obrero y el industrial vayan juntos a la par, ¿no? En ese sentido, algunas acciones que se llevaron adelante fue, bueno, comenzar con la producción de aviones. En el 47 se desarrollan los primeros aviones nacionales de diseño argentino, que se van a llamar Pulqui, por parte de las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Lo que aparece arriba de alas argentinas es el escudo del Partido Justicialista que va a fundar Perón y que de alguna manera se convierte como en un indisoluble, ¿no? De las comunicaciones que va a realizar el Estado argentino, ¿no? Casi que uno pensaría que es el escudo de Argentina en vez del estudio el escudo del partido gobernante, ¿no? Bueno, algo que va a tener también mucho el peronismo, ¿no? Es como una mezcla del mundo del fuero del partido en relación a los indicadores nacionales, ¿no? Que ya había desarrollado en profundidad Bartolomé Mitre. Bueno, en este caso, ¿no? Aparecen en comunicaciones oficiales del Estado afiches o signos que responden a un partido político más que a la nación. Y acá vemos el diseño que lo hizo un ingeniero alemán que se radicó en Argentina. Este diseño ya se estaba haciendo en Alemania y bueno, se terminó de materializar acá. Nosotros desarrollamos 2 aviones, el Pulqui 1 y el Pulqui 2, que son, bueno, aviones de industria nacional. No se produjeron muchas unidades, pero bueno, fue un logro para Argentina poder llegar a ese tipo de desarrollo industrial, ¿sí? Aquí aparece nuevamente el escudo del Partido Justicialista y al lado una cita de un libro de la profesora Marcela Gené, que habla sobre, bueno, los temas y figuras del peronismo, ¿no? Y ella dice, a diferencia de los regímenes con los que suele comparárselo, las artes visuales no fueron un campo de interés, no se diseñaron programas específicos y se careció de una normativa estética, pero tampoco se quemaron obras ni se hicieron exposiciones de corte político, como la exposición de arte degenerado que se realizó en Alemania, ¿sí? Y Marcela Gené entonces afirma, no fueron entonces las artes eruditas, sino las artes gráficas, el vehículo privilegiado para visualizar la acción y los objetivos del gobierno, y fue en este plano donde se elaboró una normativa precisa en cuanto a temas y figuras. Esto en realidad lo ponen en relación a lo que fue el nazismo. Ustedes acordarán que el nazismo, por la obsesión que Hitler tenía con las bellas artes, tenía muy controlado qué era lo que se hacía en la alta cultura y en las artes, ¿no? De alguna manera, lo que plantea la profesora Marcela Gené es que al peronismo le importaban poco las bellas artes, y no ejercía un fuerte control ni censura alrededor de las bellas artes, pero sí estaba un poquito más concentrado en lo que era la gráfica, ¿sí? La gráfica popular. Por eso es una gran inversión en lo que tenía que ver con la producción de estas piezas de altísima circulación por todo el territorio y el tipo de imágenes que aparecían en la gráfica
más que en las pinturas que en ese momento se estaban mostrando en los museos o en las grandes galerías, ¿sí? Es una de las diferencias entonces con algo que pasaba en otros regímenes internacionales, ¿no? Bueno, como el nazismo o el estalinismo en la Unión Soviética. Entonces aparece, como les decía, esta serie de figuras, ¿no? De, bueno, cómo es un trabajador, ¿no? Son figuras que tienen que ver con, bueno, con exaltar cierta figura de masculinidad, de virilidad, que tiene que ver con este trabajador, ¿no? Que era el que salía a la calle a conseguir el dinero, la imagen de la mujer, a excepción de la figura de la enfermera, va a estar reducida a otro tipo de relatos, ¿no? Vemos entonces cuáles son los atributos del trabajador, ¿no? Se ve el yunque y el martillo y el overol del trabajador industrial, y en el fondo se ve entonces representado, igual que veíamos en los afiches de los años 30 y 40 en Europa, ¿no? Esta idea de el tractor representando al trabajador rural y la fábrica humeante representando al trabajador industrial urbano, ¿sí? Y también, bueno, esto de la capacitación, ¿no? De formar a los jóvenes en los oficios para que más adelante se conviertan en parte de esa masa trabajadora. Y el trabajador en la función pública, ¿no? También había como una conciencia de no solo es trabajador el trabajador industrial, sino también esta serie de trabajadores administrativos que formaban parte del Estado, ¿no? Entonces, entre el 46 y el 48 se elaboraron normativas del programa propagandístico del Estado, se seleccionaron cuáles iban a ser los temas y figuras y se formaron los primeros equipos profesionales. Aquí dicen entonces, la mayoría de ellos eran ilustradores y caricaturistas, todavía no existía la figura del diseñador gráfico en sí, como figura en sí misma, para el diseño de piezas tendientes a difundir la redistribución de la riqueza, la obra pública y los planes de vivienda, ¿no? Acá vemos una de las imágenes más famosas de Evita Perón, generada por el ilustrador chileno Raúl Manteola, ¿no? Icónica totalmente esta figura y esta representación de Eva que nosotros tenemos presente hasta el día de hoy, ¿no? La Evita sonriente, ¿no? Que se convierte de alguna manera en un icono que va a ser repetida en banderas, en medallas, en todo tipo de imágenes, ¿no? Tenemos también entonces la gráfica como medio preferencial de propaganda hasta más o menos 1950, donde se empieza a priorizar todo lo que es la cinematografía, ¿sí? Lo audiovisual. En este caso va a haber un funcionario que se va a llamar Raúl Apol, que va a ser subsecretario de Informaciones y que va a estar a cargo de la Dirección General de Propaganda y la Dirección de Espectáculos Públicos, ¿no? Que incluía la cinematografía y también incluía una serie de desfiles y de apariciones entonces del líder político. Todo esto estaba totalmente sistematizado y pensado para que nada escape al programa propagandístico que el peronismo tenía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el Estado va a formar áreas completas donde estos ilustradores van a generar piezas de comunicación bajo los lineamientos del gobierno, ¿sí? El peronismo, entonces, va a intentar establecer un desarrollo industrial local para tener soberanía sobre nuestra propia producción, y eso lo que va a generar es un cambio, como les decía, en la cultura de consumo, ¿sí? Va a haber, bueno, cambios en los espacios sociales, dice entonces el texto de Natalia Milanesio: la cultura del consumo es un sistema de significación cuya comprensión demanda el análisis de los significados creados por consumidores, empresas, publicitarios y agentes del Estado a través de prácticas y objetos de consumo, como así también de los procesos de construcción de identidad individual y colectiva, ¿sí? De alguna manera los consumos de una sociedad van a delinear cuál es su cultura y su identidad y cómo son leídos, ¿no? Vemos un primer momento del diseño gráfico argentino donde hay una replicación casi exacta de los modelos internacionales de la comunicación y la publicidad, ¿no? Vemos acá entonces un recetario, la tapa de un recetario de la empresa Siam, que producía heladeras, donde vemos una mujer y su esposo, ¿no? Con la típica pose y narrativas propias de la publicidad de electrodomésticos de los Estados Unidos, ¿no? Vemos que acá el estilo se reproduce al pie de la letra, únicamente que se hace a nivel local, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar. Vamos a hablar entonces de que en paralelo, ¿no? A reproducir este modelo estadounidense de comunicación, también hay un surgimiento en Argentina de un grupo que se van a llamar los jóvenes modernos, que van a desarrollar los lineamientos del proyecto moderno en el país. Entre estas iniciativas se encontraba entonces el trabajo de el director del Museo Nacional de Arte Decorativo y coleccionista argentino, Ignacio Pirovano, que de alguna manera empieza a pensar
qué forma tendrían que tener los productos argentinos para hablar de una cultura y de una identidad nacional, en lugar de copiar los diseños que venían de afuera y producirlos localmente, ¿sí? Así que bueno, de alguna manera, Ignacio Pirovano, que tenía una mueblería, se va a vincular con el general Perón porque esta mueblería tenía un contrato con la Casa Rosada para amueblarla. Y bueno, en un momento cuando reciben la demanda de cambiar las alfombras de la Casa Rosada, el mismo dueño de la fábrica, Ignacio Pirovano, se acerca porque tenía la intención de conocer a Perón y ofrecerle su proyecto, ¿sí? Pirovano tenía una idea entonces de desarrollar eh, aviones, mates, pistolas, sistematizar los diferentes tipos de empanadas que había alrededor de todo el país, diseño de mobiliario, arquitectura, pero con una conciencia de lo local, ¿sí? Hay un muy buen trabajo que desarrolla la mueblería de Ignacio Pirovano en lo que es la ambientación del Hotel Yao Yao de Bariloche, eh, con el acompañamiento de un diseñador francés que se llamó Jean-Michel Franck, y ustedes pueden ver ahí en esa fotografía cómo pueden ver en esa fotografía cómo el mobiliario de alguna manera se está haciendo con especies locales de madera y están tapizados con pieles de huemules, ¿sí? Las lámparas van a empezar a aparecer con cornamentas de diferentes tipos de ciervos que hay en Patagonia. Entonces, de alguna manera se empieza a hablar desde lo local, ¿sí? Un diseño que habla con las materias primas y con relatos propios del territorio donde se está haciendo y ya no es una réplica de las tendencias de diseño a nivel internacional, ¿sí? Entonces él de alguna manera elaboró un plan que se llama Planeamiento del Estilo Nacional Argentino en Arquitectura, Decoración y Amoblamiento, y estudia las diferentes zonas de nuestro país. Nosotros tenemos un país muy diverso, para tratar de entender cuáles son las características de cada uno de estos lugares y cómo eso se puede manifestar en diseño concreto, ¿sí? Entonces, bueno, la industria argentina va a desarrollar un automóvil que, bueno, muy en línea con el peronismo, se va a llamar el justicialista, y el justicialista va a ser un automóvil sedán, que bueno, va a ser uno de los primeros en ser producidos con una carcasa que va a ser de fibra de vidrio, ¿sí? Una especie de plástico. Eso va a ser muy innovador, va a hacer que el auto sea muy liviano y bueno, de alguna manera va a sostener los principios del movimiento porque va a llevar el nombre del Partido Justicialista de alguna manera, ¿sí? Esto se va a desarrollar en la provincia de Córdoba, que es una provincia donde el Estado, muy tempranamente, incluso antes de Perón, va a estimular muchísimo el desarrollo de una industria que es la industria metalmecánica, ¿sí? Ahí también se va a fabricar una motocicleta que se va a llamar la motocicleta Puma, se van a fabricar los aviones Pulqui, y otra provincia muy importante para la historia de nuestro diseño va a ser la provincia de Mendoza, en donde en 1954 se desarrolla una gran exposición internacional, donde de alguna manera se encuentran los dos mundos, ¿no? El diseño y la arquitectura que estaban haciendo los jóvenes modernos, que respondían a la objetividad y al movimiento racionalista a nivel internacional, y la gráfica y la producción peronista, ¿no? Que de alguna manera tenía otra identidad, era mucho más figurativa, respondía a otros cánones que no eran los del racionalismo a nivel internacional. Se encuentran entonces estos dos mundos en una feria motorizada por el peronismo en la provincia de Mendoza, que se va a llamar la Feria de América y que va muy alineada a los objetivos del segundo plan quinquenal, ¿sí? La organización de esta feria va a estar a cargo de César Llanelo y Gerardo Bruselas, que son dos arquitectos, también diseñadores de mobiliario, y van a haber muchos stands donde van a figurar diferentes países de Latinoamérica que van a formar parte de la feria, y también instituciones del ámbito público, ¿no? Como diferentes ministerios que van a mostrar sus desarrollos. Y algo muy característico de la Feria de América es que toda su gráfica va a ser llevada adelante por el diseñador Tomás Maldonado, que es un diseñador que ustedes ya conocen porque, bueno, lo vimos cuando vimos la escuela de Ulm, ¿no? Va a ser uno de sus directores y uno de los grandes referentes argentinos de lo que es el diseño gráfico a nivel internacional. Antes de su experiencia de Ulm, entonces Tomás Maldonado trabaja para la comisión que lleva adelante esta Feria de América. Y como pueden ver, toda la propuesta formal, ¿no? Es totalmente racionalista en términos de diseño gráfico, ¿sí? Acá vemos un poquito más de folletería. Ven cómo responde mucho al alineamiento de la nueva tipografía y los movimientos de vanguardia. Aquí hay algunos afiches.
Y otro movimiento en el que va a estar implicado Tomás Maldonado en Argentina es el surgimiento de nuestra primera vanguardia, que bueno, no es que únicamente sea en Argentina, sino que forma parte de un movimiento internacional, pero que tiene un manifiesto local, ¿no? Una relevancia local, porque va a haber una serie de grupos como que se van a dedicar a hacer arte concreto en Argentina, ¿no? A nivel local. Entonces, en ese sentido, va a haber primero una influencia a nivel internacional que tiene que ver con movimientos de arte concreto que nosotros ya vimos en la instancia del análisis de las vanguardias. Estos movimientos son el movimiento de Stiegel, ¿sí? O neoplasticismo, que van a trabajar en términos de la vanguardia, y también el constructivismo ruso y el suprematismo, ¿sí? Sobre todo el de Malevich, que van a construir esta nueva vertiente de vanguardias que van a decantar en lo que es el movimiento arte concreto, sobre todo en la década del 30, ¿sí? Entonces va a haber dos grandes grupos en Europa que van a continuar con este desarrollo de la primera mitad del siglo XX. Estos grupos se van a llamar Art Concrete, ¿no? Arte concreto, y el otro se va a llamar Cercle et Carré, que significa círculo y cuadrado. Los movimientos entonces van a andar un poco más alrededor de esta idea de vanguardia constructiva y van a desarrollar un repertorio de obras basados entonces en estas influencias que yo les mencionaba, ¿no? Se puede ver obras de Vasily Kandinsky y de Piet Mondrian, ¿no? Que son estas vanguardias constructivas, que van a ser el insumo para el movimiento de arte concreto internacional. Este movimiento de arte concreto va a llegar a América Latina. Nosotros decimos que la vanguardia del arte concreto no es únicamente argentina, sino que es rioplatense, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea rioplatense? Quiere decir que eh, se da en Uruguay y en Argentina de manera simultánea, y quien va a traer principalmente la enseñanza de cómo era el arte concreto es un artista uruguayo que se llamaba Joaquín Torres García, y que va a formar a muchos artistas uruguayos y argentinos que van a ir a tomar sus clases, ¿sí? Ustedes van a notar que muchos de los integrantes de ambos movimientos son por igual argentinos u uruguayos. El primer grupo de la vanguardia de arte concreto argentino, que se va a llevar adelante en la década del 40, ¿sí? Es el grupo Arte Concreto e Invención. Este grupo va a estar dirigido por Tomás Maldonado, que es este señor de traje negro que está en el centro. Ahí se destaca siempre Maldonado porque era muy, muy alto en relación a los demás. Y una serie de artistas, ¿no? Que van a llevar la vanguardia a diferentes esferas de la producción que tienen que ver con obras pictóricas, pero también instalaciones, esculturas dinámicas, ¿sí? Todas estas ideas entonces del arte concreto internacional van a tener un manifiesto en la producción argentina también. Se van a generar algunas tensiones dentro del movimiento y este movimiento se va a separar en dos, ¿sí? La Asociación Arte Concreto Invención, que va a continuar siendo dirigida por Tomás Maldonado, y el Grupo MADI, dirigido por el artista Gyula Kosice. En el año 1944, como si fuese una especie de manifiesto, el Grupo Arte Concreto va a publicar una revista, que es la revista Arturo, y la revista Arturo entonces va a publicar un montón de textos de la vanguardia internacional, dando cuenta de cuál es el objetivo de este nuevo grupo de artistas del arte concreto argentino, ¿sí? Arturo va a tener un solo número como revista, que es el número que se publica en el año 44. Entonces, como les decía, vamos a tener otros dos grupos. Los nombres son muy parecidos, ¿no? El grupo donde estaban todos al principio se llamaba Grupo Arte Concreto Invención. Cuando se separan, Maldonado va a crear un grupo que se va a llamar Asociación Arte Concreto Invención, y van a realizar una serie de muestras en diferentes galerías, ¿sí? Y el otro grupo de Cosite se va a llamar Grupo Madí, ¿sí? Ahí ven ustedes una especie de montaje fotográfico con la palabra Madí de este movimiento, ¿no? Como en una estética muy monumental, muy brutalista, delante del obelisco de la ciudad de Buenos Aires, que estaba recientemente construido, ¿no? En el año 37. Se ve entonces el obelisco ahí en la calle Corrientes y Madí, digamos, irrumpiendo como este nuevo movimiento de vanguardia. Y a la izquierda, lo que pueden ver pequeño, es una exposición de Argentina en Francia, mostrando entonces el desarrollo de este arte concreto, ¿sí? Algo que se puede ver en esa imagen muy claramente tiene que ver con
una innovación que va a tener el movimiento arte concreto de Argentina, que es el marco recortado, ¿sí? El marco recortado entonces va a ser una característica, una innovación que llevan adelante estos artistas y de alguna manera va a empezar a poner en crisis esta idea que nosotros veníamos arrastrando desde el Renacimiento, que tiene que ver con que el cuadro es como una ventana al mundo, ¿no? Y de alguna manera representa lo que estaría del otro lado del muro. Bueno, en este caso se rompe esta idea de que el cuadro es una ventana, porque el arte concreto es un movimiento que trabaja con lógicas internas a la obra. ¿Qué queremos decir con esto? Arte concreto sería como una tercera vertiente diferente a lo que es la figuración y la abstracción. Nosotros vemos en la mayoría de la historia del arte, ¿no?, que se trabaja en términos de figuración. Esto quiere decir que la forma resultante tiene una relación mimética, ¿sí?, de mímesis con el objeto que está representando, ¿sí? Lo que provoca es que, de alguna manera, el arte del Renacimiento en adelante tenga como cierta ambición de ir optimizando esa mímesis, ir perfeccionándolo y desarrollar técnicas para que yo pueda, en un plano de 2 dimensiones, representar o imitar el mundo real, ¿sí? O el tema mitológico religioso que quiera representar, pero con cierto realismo de alguna forma, ¿no? Con todas las comillas posibles dentro de lo que es la idea del realismo en el Renacimiento. Así que, en ese sentido, ahí tenemos una vertiente que era la figuración, ¿sí? Hay una mímesis con el universo de lo visible. Después tenemos otra vertiente que era la de la abstracción, ¿sí? Que nosotros las vimos sobre todo en el periodo de la vanguardia. Y la abstracción no va a representar de forma mimética los temas, pero de alguna manera va a estar vinculada al objeto de su reproducción, ¿sí? De alguna manera la abstracción, como su nombre lo indica, abstrae algunos elementos del objeto que estoy representando y lo representa con otra lógica, pero sigue teniendo una dependencia de ese objeto original, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los diferentes grados de abstracción que va adquiriendo el cubismo, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, una guitarra pintada por Picasso. Bueno, vemos que la guitarra no está pintada tal cual la vemos en la realidad, pero sí vemos que habla en diferentes tiempos y espacios de esa guitarra a partir de sus formas esenciales, ¿sí? De las formas más representativas que me permiten reconocerla. Por lo cual esa guitarra, por más que sea una representación abstracta, sigue teniendo una vinculación con la realidad, ¿no? Está ligada a que yo conozca una guitarra previamente a ver la representación de la misma, ¿sí? Aparece entonces la tercera línea, ¿no? Tenemos una línea que es la figuración, otra la abstracción, que les acabo de explicar, y una tercera que sería el arte concreto. El arte concreto dice que ellos no llevan adelante una representación, sino que llevan adelante una presentación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos no toman nada del mundo existente y lo manifiestan en la obra, sino que su obra son relaciones, ¿sí?, de fondos, líneas, planos, colores y todas las tensiones que esto generan, pero en un ámbito intrínseco de la obra, ¿sí? No en relación al mundo exterior. Por lo cual es un movimiento de vanguardia muy importante para nosotros como diseñadores y diseñadoras gráficas, porque de alguna manera trabaja con un montón de elementos de la visualidad, con los que nosotros también trabajamos para el tipo de gráfica que vamos a hacer después, ¿sí? Que no tiene que ver con las artes, tal vez es una gráfica un poco más comercial, pero de alguna manera nosotros también operamos en relación a las tensiones, el dinamismo visual, ¿sí? Los pesos visuales, la ocupación en el plano, todas estas cuestiones que el arte concreto va a trabajar en su obra plástica, ¿sí? Entonces, tenemos estas 3 líneas en el arte, ¿no? Figuración, abstracción, y aparece entonces, para el fin de la materia, esta nueva que es el arte concreto. Ellos dicen entonces que no hacen una representación, sino que hacen una presentación. O sea que lo que están haciendo es crear algo nuevo que no existe en el mundo ni hace referencia a nada existente, ¿sí? Por eso van a ver que muchos de los grupos de arte concreto, incluso van a tener un manifiesto que se va a llamar el manifiesto invencionista, van a hacer alusión a la palabra invención, ¿sí? La palabra invención va a aparecer de manera recurrente porque ellos entienden que están creando algo nuevo, ¿sí? No están haciendo una neofiguración ni retomando nada de lo existente, sino que todo lo que generan es una nueva creación, ¿sí? Por eso entonces presente la palabra invención en los nombres del grupo arte concreto.
Además del marco recortado, van a realizar otra innovación que se llama coplanar, ¿sí? Se llama coplanar porque son diferentes planos. ¿Qué quiere decir esto? Son diferentes planos que interactúan con un muro, ¿sí? Acá sacan por completo el marco del juego y según el lugar donde yo ubico la obra, la percepción que yo tengo de la misma por el color, el tamaño y la distribución de esa pared va a ser diferente en relación si lo coloco en otro lugar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el coplanar va a tener como estos planos flotantes que se van a colgar en el aire y que constituyen la obra, pero no son una unidad enmarcada dentro de un rectángulo, como estábamos acostumbrados a ver nosotros, sino que tienen como cierta autonomía, pero trabajan en conjunto también, ¿sí? Entonces, bueno, esto es otro de los trabajos que hacen los artistas de arte concreto. Y bueno, después un arte concreto un poquitito más tradicional, ¿no? Que sí, tiene sí acá un marco más tradicional y que trabaja, ¿no? Con una especie de, de movimientos y diversos lenguajes visuales, como les decía, ¿no? Poniendo el marco en algunas direccionalidades, haciendo un uso estratégico del blanco, como planteaba también la nueva tipografía, ¿no? Jugando con diferentes paletas de colores para generar ritmos visuales, etcétera, etcétera. Tomás Maldonado entonces va a hacer un primer viaje a Europa, ahí va a conocer personalmente a Max Bill, que después lo va a invitar a trabajar en la escuela de Ulm, y va a traer muchas de las ideas del movimiento moderno a la Argentina, ¿sí? En el año 48 y 49 va a ser el diseñador de la revista Ciclo, que es una revista que publica junto a algunos poetas y psicoanalistas argentinos y que va a tener textos de los vanguardistas europeos como Laszlo Moholy-Nagy y André Breton, entre algunos otros. Vemos entonces que esto se diseña con tipografía, tipografía moderna que Tomás Maldonado trae de Europa, y en la misma publicación aparece el anuncio del Salón Nuevas Realidades, que se genera en la Galería Van Riel, y es donde aparecen eh, por primera vez en galería las obras de los artistas del movimiento de arte concreto, que eran obras muy resistidas por el panorama artístico local porque eran como demasiado vanguardistas para lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Y en general las primeras muestras del movimiento arte concreto se van a hacer en casas de los artistas o de amigos de los artistas, pero no en galerías, por eso es muy importante la muestra Nuevas Realidades, porque da cuenta de cierta institucionalización del movimiento arte concreto, donde empieza a aparecer en diferentes lugares, ¿sí? pero ya más del circuito del arte. En el 48 y 49 entonces se publica esta revista Ciclo, que va a tener 2 números, ¿sí? Se publica en un año cada revista, y va a haber otra revista que se va a llamar Revista Nueva Visión. Nueva Visión es un término que va a desarrollar en el marco de Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy, y que va a retomar la vanguardia en diseño gráfico. La revista Nueva Visión entonces también va a seguir trayendo estas estéticas modernizantes, y bueno, es uno de los últimos proyectos de Maldonado, que es el diseñador de la revista, antes de ser invitado por Max Bill a la Hochschulfürgestalt, una de las escuelas superiores de la forma de Ulm, donde va a continuar con su carrera, pero ya en Europa, ¿sí? Antes de viajar, Maldonado va a fundar el primer estudio de diseño y comunicación visual en el país, el primer estudio de diseño gráfico, que se va a llamar Axis, ¿sí? Va a durar de 1951 a 1952, y lo va a hacer en conjunto con otro artista del movimiento arte concreto que se va a llamar Alfredo Lito, y con uno de los grandes padres del diseño gráfico nacional y también de la historia del diseño, porque Carlos Méndez Mosquera va a ser uno de los grandes teóricos del diseño argentino y va a tener su cátedra de historia hasta su fallecimiento en la UBA. Entonces Alfredo Lito y Carlos Méndez Mosquera, junto con Tomás Maldonado, se establecen en una vivienda de la calle Cerrito que comparten con el grupo Organización de Arquitectura Moderna, y fundan entonces Axis, que va a ser un estudio que va a brindar servicios de diseño a diferentes empresas. Y bueno, Carlos Méndez Mosquera de alguna manera lo que trae como problemática, ¿no? Como jóvenes modernos que ellos eran, es esto de que la gente no sabe lo que es el diseño gráfico, ¿sí? En la década del 50 la gente no tiene la menor idea de a qué hace referencia ese término, ¿no? Entonces, de alguna manera, él dice que la nominación de comunicación visual resultaba ininteligible para aquellos no iniciados, ¿sí? La mayoría de la gente no sabía de qué se trataba el servicio. Sin embargo, era algo que todos utilizábamos, todos teníamos en nuestra vida cotidiana, todos experimentábamos cuando comprábamos, no sé, un paquete de budín en el supermercado, ¿sí? Entonces estaba presente, pero no había una conciencia de que eso era pensado y era llevado adelante por
cierto perfil profesional, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver ahora rapidito un poquito el Ditela para dar cierre a la clase de Argentina. En principio plantear de que en Argentina en el 55 se lleva adelante un golpe de Estado y hay una transición hacia un gobierno, hacia volver a las urnas por medio del gobierno de Frondizi, ¿sí? Una vez que ya se desgasta el régimen establecido por el golpe militar. Frondizi va a ser un presidente entonces que va a recibir de alguna manera en las sombras el apoyo del peronismo, no de manera manifiesta, pero lo va a hacer. Va a ser un acuerdo que se va a hacer en las sombras, digamos, no públicamente, pero esas masas de alguna manera lo van a elegir, y él va a llevar adelante un modelo que es conocido como desarrollismo, que también tiene una mirada industrialista, pero que por ahí no cuida tanto la cuestión de la soberanía, sino que estimula un poquitito más la inversión extranjera, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Digamos, dar facilidades por parte del Estado para que capitales extranjeros, empresas de otros países, decidan poner plantas productivas aquí y de esa manera generar empleo y fomentar de alguna manera el avance de la ciencia y técnica, ¿sí? Y bueno, algunas de las industrias principales, ¿no? Van a ser la industria automotriz, que de alguna manera es una industria que derrama en otras industrias por la cantidad de proveedores que tiene y el nivel de complejidad productiva que demanda, ¿no? Entonces, Frondizi lo que va a plantear en una entrevista que le hace el gran historiador Félix Luna es que la siderurgia, la energía, la química pesada, la industria de maquinarias y un sistema de transportes y comunicaciones que unifique el mercado interno, ese es el orden de prioridades que forzosamente deben establecer nuestros países para superar el atraso y el aislamiento, ¿no? Los años 60 también son una década donde hay grandes avances en ciencia y técnica, ¿no? Hay una mirada del I+D que tiene que ver con innovación y desarrollo, de alguna manera meter la ciencia y la técnica para mejorar la producción industrial y ser más competitivos, va a ser una característica del periodo, ¿no? Vemos aquí entonces como en este periodo ese crecimiento que venían teniendo irrefrenable durante el peronismo va a seguir acompañando a algunas empresas como los productores de electrodomésticos, en este caso se ve una planta productiva de la empresa Siam Ditela. Ahí se ve la línea de producción de heladeras. Y el Instituto de Itela va a ser un instituto que se va a crear a la luz de la empresa Siam Ditela. La empresa Siam Ditela es una empresa creada por un industrial de origen italiano que se llamaba Torquato Di Tella. Torquato Di Tella se va a ver muy beneficiado por una ley que sale donde el Estado dictamina que ya nadie puede amasar pan a mano, sino que se tiene que hacer por cuestiones de higiene con maquinaria, de modo que él empieza a producir amasadoras de pan, se hace muy rico con eso, y conforme el peronismo va habilitando ingresos a los trabajadores para acceder a ciertos electrodomésticos, va a empezar a diversificar su producción y va a producir diferentes tipos de electrodomésticos, de los cuales los más recordados son las heladeras, pero también va a empezar a producir automóviles, motocicletas, ¿sí? Entonces, mientras más a más consumo pueda acceder esta clase trabajadora, la industria de alguna manera va abriendo camino para aumentar esta producción local, ¿sí? Siam Ditela va a ser una empresa que siempre va a ser muy cercana al gobierno de turno y a la política, ¿no? Para habilitar leyes que beneficien su estrategia de desarrollo industrial y de alguna manera ellos también van a acompañar la que el país propone, ¿sí? Y cuando muere Torquato Di Tella, sus hijos toman la dirección de la empresa, ¿sí? Como era costumbre. Torquato Di Tella, además de ser un industrial, era un gran coleccionista de arte, ¿sí? De arte moderno. Entonces estos hijos, además de heredar la fábrica de Di Tella, heredan la colección de arte. Con esa colección de arte lo que van a hacer, y con la plata del Instituto Di Tella, de la empresa Siam Di Tella, perdón, van a financiar la creación de un instituto cultural que se va a llamar Instituto Di Tella, que va a fomentar las artes en Argentina, y en principio el instituto va a ser el hogar de la colección de obras de artes de Torquato Di Tella. Así en principio va a surgir para mostrar eso, y después van a adquirir financiamiento por parte de la propia empresa Di Tella, que va a financiar el instituto, y también de algunos organismos internacionales, como preveía el desarrollismo. Estos organismos internacionales van a ser la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, ¿sí? Estas dos fundaciones van a poner dinero para que en Argentina se desarrollen las artes de vanguardia de los años 60, ¿sí? Por eso Argentina en ese momento va a adquirir un lugar muy protagónico en el panorama artístico internacional, ¿sí?
Y al haber crecido tanto la empresa de Itela, en vez de contratar únicamente empresas externas para que desarrollen su estrategia de diseño gráfico, van a crear una agencia de diseño gráfico y publicidad que se va a llamar Agens y que va a ser una empresa cautiva. ¿Qué significa una empresa cautiva? Que va a ser creada para responder casi con exclusividad las demandas de comunicación de la empresa Ciam di Tela. Si bien podía brindar servicios también a otras empresas externas, siempre se priorizaba la comunicación de Itela porque ellos habían demandado entonces la creación de esta empresa debido a la altísima demanda por ser una empresa que estaba tan diversificada, ¿no? Como pueden leer ahí, vemos que se crean diferentes piezas para difundir los productos, catálogos, embalajes, stand para ferias nacionales e internacionales, equipamiento para los locales de Ciam, edificios administrativos, plantas fabriles, ¿sí? De alguna manera la agencia va a ir determinando todo el programa de la empresa y va a ir cubriendo estas demandas, ¿no? Vemos entonces que en este momento ya no tenemos a la mujer y el esposo abriendo la heladera, sino que aparece un nuevo lenguaje que tiene que ver un poquito más con la gráfica que nosotros vimos como gráfica suiza o la gráfica de la escuela de Ulm, ¿no? Donde vemos un estilo de diseño que va más alineado a lo que es el estilo internacional en diseño gráfico, ¿sí? Acá vemos que entonces muchos de los pares del diseño gráfico argentino, como Guillermo González Ruiz, Rubén Fontana, Juan Carlos Di Stefano, Frank Memeldorf, Carlos Méndez Mosquera, América Sánchez, Ronald Shakespeare, van a trabajar en el marco de agency como internos o por consultorías externas y de alguna manera van a ir dándole forma a lo que va a ser una agencia de comunicación en Argentina, ¿sí? Vemos entonces aquí el contraste de la publicación que ya habíamos visto en los 50 y de cómo eran entonces en los años 60, ¿no? Por medio de esta idea del estilo internacional, pero un poquito deconstructurado, ¿no? Más parecido a lo que veníamos viendo en la gráfica de los Estados Unidos para el mismo periodo, ¿sí? Ya hay una preponderancia de la fotografía, aparece el lenguaje secuencial, se imponen las tipografías sans serif, aparece la foto de producto junto con el lema y una descripción de las prestaciones, aparece el nombre de la marca de manera recurrente. Eso de alguna manera nos da la pauta de que, si bien nosotros vemos aquí un estilo internacional, esto se parece mucho más a la publicidad de los 60 en los Estados Unidos, ¿sí? Porque mantienen un tipo de diseño que es totalmente narrativo, ¿sí? Y dependiente de la repetición, de la reiteración del mensaje. En el mismo periodo se va a generar un grupo que se va a llamar Grupo Honda, que va a desarrollar la marca y todo el programa para Ciam Automotores, ¿sí? Ahí vemos entonces la marca de Ciam Automotores, que es cuando Ciam empieza a desarrollar sus propias concesionarias porque empieza a fabricar el automóvil Ciam Di Tela, ¿sí? Vemos aquí entonces uno de los lemas que tuvo Ciam, ¿no? Ciam Di Tela, una empresa útil al país, y cómo se utiliza este estilo internacional muy, de alguna manera, influido por las tendencias artísticas del periodo, como el arte concreto y también el op art o arte óptico, ya un poquito más cerca de los 70, ¿no? Siam está en el hogar, Siam está en la energía del país, Siam es la fertilidad del espíritu creador, ¿no? Bueno, las agencias, en este caso Agens, generando diferentes lemas para mantener actualizado el relato de la empresa. Aquí algunos manuales de los automóviles, en este caso del Siam Vitela 1500. Ven cómo siguen muchísimo lo que es la tendencia del estilo internacional en diseño. Y bueno, acá dos mundos posibles, ¿no? Un diseño más de vanguardia, en esta con tipografía roja para la siambreta, y otra, un poco de nuevo, más siguiendo la tendencia tradicional, ¿no? De la imagen de los jóvenes en una situación de ocio y de disfrute. Bueno, las dos cosas sucedían en simultáneo, ¿no? Acá tenemos una moto, que es una licencia italiana de una moto que se llamaba Lambretta, que en Argentina va a ir cambiando el nombre y se va a empezar a llamar Ciambretta. Entonces, de alguna manera se empieza a ver cómo con las mismas piezas partes se pueden generar vehículos que sean utilitarios, ¿no? Que tengan diferentes funciones, ¿no? Vehículos que permitan trasladar mercancías o que amplíen el traslado de una a dos personas o a tres personas, ¿sí? Entonces, bueno, diferentes variantes de la motocicleta y algo muy característico de los 60, ¿no? Esto de tratar de influir en educar a la gente, ¿no? De qué uso podía darle uno a este tipo de motocicleta, ¿no? Que el diseño es muy parecido al de un icono del diseño italiano
que es la motocicleta Vespa, en este caso es la Lambretta, y como ven abajo, ¿no? Dice, bueno, uno la puede usar para ir a la oficina, a la fábrica, a estudiar, de compras, para irse de excursión con la familia, ¿no? Indica un producto que sugiere usos posibles y de esta manera muestra su versatilidad, ¿sí? Entonces, el Instituto Di Tella se funda en el año 1958. Bueno, esto yo se los conté, ¿no? De dónde provenía el dinero y bueno, va a ser una usina de creación por parte de los jóvenes, va a ser el hogar de muchos artistas de vanguardia. Acá tenemos algunos muy conocidos, ¿no? Como Delia Cancela, Oscar Boni, Edgardo Jiménez, Pablo Mesejian, David Lamelas, bueno, Margarita Pashka, ¿sí? Un montón de artistas de la vanguardia de los 60 en Argentina que van a tener relevancia local e internacional. En principio el fuerte va a estar puesto en artes visuales y después se va diversificando hacia otras líneas que tienen que ver con cinematografía, con música, así con música hecha con máquinas, que es como el inicio de la música electrónica que se empieza a dar a nivel global en este periodo. En Argentina también hubo muchas experimentaciones en esta línea, y en este caso el Centro de Artes Visuales del Instituto de Di Tella va a estar dirigido y curado por el gran Jorge Romero Brest, que es quien va a hacer la selección de los artistas, y para comunicar todas las acciones que se llevan adelante en este centro, se va a crear el Departamento de Diseño Gráfico del Instituto Di Tella, que es lo que más nos importa a nosotros, porque muchos de los que habían trabajado antes en Agens de la empresa Siam Di Tella van a ir a trabajar al Instituto Di Tella para desarrollar gráfica cultural en este caso, no tanta gráfica para vender producto. Algunos de las artistas que surgen del Instituto Di Tella y que van a tener relevancia a nivel internacional son, por ejemplo, Marta Minujín, y acá ven algunas de sus obras, la Menezunda en este caso, ¿no? Empiezan a cambiar las nociones y las tipologías de lo que es el arte. Se imponen entonces los happenings y las instalaciones, ¿no? Que van a ser el nuevo tipo de arte de los 60 para reconfigurar el panorama y romper con los soportes tradicionales del arte, ¿sí? El departamento de diseño gráfico entonces va a ser muy importante. Uno de los grandes popes de este departamento va a ser Juan Andralis. Juan Andralis se había formado en Europa con Cassandre. A Cassandre ustedes ya lo conocen porque lo vimos en el movimiento Art Deco. ¿Se acuerdan? El gran afichista francés del Art Deco. Y Adrian Frutiger, que es uno de los grandes diseñadores gráficos de la escuela suiza, ¿sí? Así que línea directa entre Juan Andralis y la vanguardia europea de los diferentes periodos. Y también Rubén Fontana, Carlos Soler, bueno, fotógrafos, Norberto Coppola, Humberto Rivas, ¿sí? Dice Rubén Fontana, creador de las materias de tipografía en casi todo el país, el Di Tella había sacado a la calle, introduciéndolo en una realidad cotidiana, el diseño de la calle, ¿no? Introduciéndolo en una realidad cotidiana, y a partir de estas propuestas, el oficio comenzó a ser difundido, reconocido y valorado, ¿sí? De alguna manera enaltece el trabajo del diseño gráfico, y vemos como tendencias que nosotros ya hemos visto cuando vimos los años 70, ¿no? Como por ejemplo la psicodelia o el arte óptico, aparecen también en una producción muy ayornada de este Instituto Di Tella para hablar de diferentes espectáculos, ¿no? Acá una obra brillante de Juan Carlos Di Stefano para Lutero, ¿no? Cómo retoma esta gótica para dar cuenta de la figura de Lutero, ¿no? Con un altísimo nivel de síntesis, está todo dicho por medio de la tipografía. Y bueno, por medio también del arte óptico aparecen algún tipo de piezas muy disruptivas, como la del premio Di Tella 64, ¿no? Nublando un poquito los ojos van a poder leerlo, si no lo leen en una primera mano, ¿no? Bueno, trabajan entonces con estas propuestas muy dinámicas, ¿no? Que estimulan los sentidos de alguna manera. Acá lo mismo para una exposición de Olivetti en el Centro de Diseño Industrial, otra del premio Di Tella. Es un periodo donde también surgen las primeras escuelas de diseño en Argentina. Hace poquito tuvimos el Día del Diseñador Gráfico y la diseñadora gráfica. Bueno, en este caso es por la primera egresada de estas carreras en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, ¿sí? Tiene mucho que ver con el establecimiento en esa provincia de diseñadores modernos de vanguardia como César Llanelo y Colette Bocara, que van a ser profesores de estas escuelas y van a estimular entonces el surgimiento a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Después en la Universidad de Cuyo se va a fundar la carrera en la Universidad de La Plata. En los 70, en los 80, en el año 85 se van a fundar las carreras de diseño en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, Rosario, en nuestra casa de estudios, tiene una historia
muy reciente en relación a la fundación de carreras de diseño, porque recién en 2023 empezamos a tener nuestra carrera de diseño gráfico y, bueno, 3 años antes que eso ya tenía la de diseño industrial y, bueno, arquitectura, que es centenaria, ¿no? Pero en ese sentido, ver cómo en diferentes décadas, ¿no?, el diseño fue tomando su lugar en diferentes casas de estudio de todo el territorio, ¿no? Y bueno, para cerrar, quería hablarles un poquito del CIDI. El CIDI es un instituto que se da en el marco del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tiene que ver mucho con la mirada de los 60, de lo que era la industria y de la necesidad de la ciencia y técnica trabajando al servicio de la industria. Vemos entonces que el CIDI establece un centro de exposiciones, como en algún momento quiso hacerlo La Buena Forma de Maxville. En este caso, la idea es mostrar entonces lo que era el buen diseño, ¿sí? Y vincular al sector público con el sector privado. Entonces, lo que va a hacer el CIDI es hacer una gran exposición en el año 1963, donde va a mostrar 135 productos de 48 empresas locales y también muchos otros productos de empresas internacionales, como Herman Miller, por ejemplo, ¿sí? Donde vamos a ver diseños, por ejemplo, la silla aluminum de los Sims, ¿no?, que se ve ahí adelante, algunas también otras de diseñadores escandinavos, ¿no? De alguna manera para mostrarle a Argentina cuál era la calidad del diseño internacional y qué era lo que estaban haciendo las empresas nacionales, ¿sí? Y bueno, surgen a nivel internacional algunas organizaciones como ICOGRADA, que es el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Gráfico, que va a agrupar a los diseñadores gráficos a nivel internacional, o ALADI, que hace lo propio, pero a nivel latinoamericano, y también algunas asociaciones locales de diseño gráfico, que bueno, todas se fueron deshaciendo, ninguna llegó hasta la actualidad, pero bueno, sí, ICOGRADA y ALADI siguen existiendo, que son las globales. Vemos aquí entonces cómo se exponen productos propios del diseño gráfico en esta exposición del CIDI del 63, ¿no? Vemos entonces packaging para diferentes productos, muy, muy queridos en nuestra historia industrial y que seguramente muchos de ustedes han visto, tienen en sus hogares, ¿no? La cera suiza o el insecticida Raid, ¿no? O la pintura Alba, se puede ver presente entonces como estas empresas, ¿no?, incorporaban el diseño en sus packaging. Interactuando con muchos otros productos, obras de artesanía o diseño industrial argentino, ¿sí? Obras textiles también, electrodomésticos, no se puede ver la producción de diferentes televisores, ¿no? Y ahí se ven colgadas las obras que nosotros vimos como parte del Departamento del Diseño Gráfico del Instituto de Itela, expuestas en esta exposición del CIDI, también como una muestra, ¿no?, de lo que Argentina estaba a la vanguardia en lo que era la producción de diseño gráfico también, ¿sí? Aquí una serie de folletos donde el Instituto del Diseño Industrial muestra un catálogo, ¿no?, de regalos para las fiestas de fin de año, productos que uno puede utilizar para ocupar una oficina, o la cocina de un hogar, o el amoblamiento de un living, ¿sí? De alguna manera todos estos folletos daban cuenta de la oferta argentina, construidos obviamente en términos modernos, ¿no?, de estilo internacional, y en este caso construyendo un sistema a partir de ese círculo que va cambiando según la edición del folletín, ¿sí? Aquí uno de los primeros premios argentinos al diseño, la etiqueta CIDI, que se le otorgaba a productos que se destacaban por su buen diseño, ¿sí? Y aquí el catálogo de la Exposición Internacional de Diseño Industrial, ¿no?, mostrando todos los productos destacados por su diseño. Argentina va a tener entonces mucha influencia internacional, pero los argentinos van a tener grandes intercambios con empresas del exterior radicadas aquí también. Algunas influencias van a ser las llevadas adelante por el trabajo de Paul Rand en los Estados Unidos para empresas como Westinghouse o General Electric, y también vamos a tener un vínculo muy fuerte con Alemania por medio de la escuela de Ulm y de su pedagogía, ya lo hemos tenido con Bauhaus también, y de Italia, ¿no?, las diferentes escuelas italianas, ¿no?, también por medio del vínculo cultural que nosotros tenemos como Italia, van a generar influencia en el diseño argentino, sobre todo con algunos grandes proyectos que van a ser inspiradores para casos locales, como por ejemplo el de Siam Ditela, que es la fábrica de Olivetti y toda su campaña de comunicación, que nosotros ya la abordamos en profundidad en la clase de diseño italiano, ¿no? Pero bueno, está historizado que Olivetti es un modelo que toma Siam en relación a su estrategia de desarrollo, ¿sí? Y bueno, para ir cerrando, una tendencia que tiene que ver con
esta idea de que, bueno, Argentina está en el tercer mundo, ¿no? No está alineado ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos, y de alguna manera eso nos invita a preguntarnos alrededor de nuevas tendencias que van a surgir en la década del 70, que tienen que ver con el diseño en la periferia. ¿Qué quiere decir el diseño en la periferia? Que es un concepto que, por ejemplo, trabaja Guy Bonciepé. Lo que nos invita a pensar es si nosotros vamos a estar todo el tiempo tratando de imitar un modelo u otro en relación a modelos internacionales, o si podemos llegar a construir una vertiente propia, ¿no? Entonces, bueno, él dice que a partir del reconocimiento objetivo de la realidad productiva en los países subdesarrollados, actuar sobre la misma basándose en lo que él llama la tecnología apropiada, ¿no? Empezar a mirar la artesanía, pero también la tecnología local para hablar de un diseño, por ejemplo, desde Latinoamérica, ¿no? Y no de un país que lo que hace únicamente es replicar modelos extranjeros, ¿no? Bueno, en ese sentido se produce el golpe de Guido y de Onganía. Las universidades argentinas ven interrumpida su programa de trabajo, se produce una fuga de cerebros, bueno, los estudiantes son perseguidos, los profesores también, lo cual genera una especie de impasse en todo este proceso de desarrollo académico de nuestras disciplinas, pero sobre todo de nuestra industria también, sí, se ve totalmente interrumpido, bueno, por la persecución generada por esta dictadura tan estricta como fue la de Onganía, y el Instituto de Itela no es la excepción, por lo cual en el 69 termina cerrando, porque bueno, el arte de vanguardia, la juventud, la novedad y la resistencia que se generaba desde el instituto hasta las estrictas ideas de la dictadura militar de Onganía no habían sido bien recibidas, resultaban incómodas. Y como yo les decía, los hermanos Di Tella tenían un vínculo muy cercano con el gobierno, entonces para mantener buenos vínculos, digamos, el gobierno les blanquea que no les interesa que surjan estos discursos del instituto poniendo en crisis los valores de este nuevo Estado, y los hermanos Di Tella terminan entonces cerrando el Instituto Di Tella y ahí termina esta historia, ¿sí? Y bueno, en términos de diseño gráfico, también muy importante, ¿no? El nuevo plan de señalización de la ciudad de Buenos Aires, que también toma mucho de los principios del estilo internacional, y cierta crisis del amor por la industria local, ¿no? Que hemos sabido ver nosotros durante el peronismo y durante los 60 también, lo que termina es cambiando una lógica porque el gobierno militar lo que propone es la apertura de importaciones para que la industria argentina empiece a ser competitiva o en su defecto desaparezca si no puede competir por precio y calidad con productos importados del exterior, siendo todo este proteccionismo que habían tenido los gobiernos previos a las dictaduras militares, deja de correr y empieza a cambiar la noción del valor de lo nacional, ¿sí? Y a mí me resulta, bueno, muy, muy ejemplificador una cita del libro de Carlos Méndez Mosquera, donde él cuenta que ellos desarrollaban la comunicación visual para la empresa de neumáticos FATE, y él dice, FATE se posicionó en el 63, año en el que yo lo tomé, hasta los 80, como FATE, el neumático argentino. Había un respeto por lo argentino, por el diseño argentino. Y desde los 70 hasta el menemismo hubo un cambio muy importante en el mercado, en el que lo argentino entró en crisis y tuvimos que cambiar el lema, que era el neumático argentino, por FATE, calidad internacional. ¿Sí? Empieza a haber una mirada que no tiene que ver ya con el amor por lo nacional, sino por una valoración de lo extranjero como lo mejor, en detrimento de la producción industrial argentina. Es algo con lo que nosotros como argentinos seguimos luchando actualmente. Así que bueno, digamos, todavía es un territorio en disputa la valoración de nuestra industria y nuestra producción local, porque bueno, según las tendencias políticas del momento, se siguen barajando ideas como no proteger la industria y abrir indiscriminadamente las importaciones. Bueno, de alguna manera estamos en puertas de, de retomar ese tipo de procesos, y bueno, eso en general tiene mucho impacto en la pérdida del empleo, la configuración de nuestra industria, y bueno, cosas que después cuesta muchísimo recuperar, ¿sí? Bueno, de alguna manera la historia nos cuenta que esto ya sucedió en algún momento, importante conocerla para entender un poco estas estrategias de desarrollo que hemos tenido y que seguimos teniendo como país, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí entonces el caso de Argentina para la clase de hoy. Nos vemos la próxima.